Pase. ¿Qué quieres, caballero? Soy Pánfilo de Narváez y salgo para la Florida. ¿Tendrá éxito mi expedición? Siéntate. Veo peligros. Ninguno saldrá con vida de esta empresa. Tu expedición será un fracaso. Y tú serás el primero en morir. La vieja de Hornachos, que había predicho el fracaso en la expedición de Pánfilo de Narváez, casi estuvo en lo cierto. Grandeza y pobreza, honores y grilletes, todos a la par, tienen en la epopeya americana los mejores ejemplos. Me llamo Álvar Núñez, cabeza de vaca, hijo de Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera, el ganador de Canarias. Mi madre se llamaba doña María Teresa Cabeza de Vaca, natural de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, Cádiz. Aquí, en Jerez de la Frontera, nació el hombre que partiera como tesorero y alguacil mayor en la expedición de Pánfilo de Narváez. Después de muchos avatares, llegó a ser gobernador, adelantado y capitán general del Río de la Plata. Pero nunca pensó que sus hados podrían ser tan mezquinos que después de los sufrimientos en sus empresas americanas, fuera enviado a la patria encadenado. Juzgado y condenado por el Consejo de Indias, fundándose en no sabemos qué motivos, fue desterrado a África. Indultado por el rey, vuelve a España. Y él, que había sido víctima de la fortuna y la justicia de los hombres, fue designado para desempeñar el cargo de juez del Tribunal Supremo de Sevilla. En esta ciudad se supone que debió morir Álvar Núñez Cabeza de Vaca
hacia el año 1564. Resulta conmovedor rastrear la huella dramática y valerosa que regó abundantemente con sangre española aquellas tierras descubiertas por un caballero leonés, por un hombre de la sobria y fría meseta que navegaba en pos de Dimini, de la fabulosa fuente de la eterna juventud, y que las bautizó geográficamente con el nombre que aún perdura, Florida. Sería el río Guadalquivir, una vez más, el punto de partida para esta expedición. De ella volvieron muy pocos españoles. El trágico destino de esta entrada, como de todas las entradas en la Florida, pondría a prueba la tenacidad, valentía y capacidad de sufrimiento de unos hombres que fueron los protagonistas de unos hechos ya irrebatibles. Cabeza de Vaca, en su libro de los naufragios, nos cuenta la salida de la expedición de Pánfilo de Narváez. A 17 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandato de vuestra majestad, para conquistar y gobernar las provincias que están entre el río de las Palmas y el cabo de la Florida, las cuales son en tierra firme. Y la armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales, poco más o menos, irían 600 hombres. Y los oficiales que llevaba, puesto que de ellos también se ha de hacer mención, son estos que aquí se nombran: Alonso Enríquez, Alonso de Solís, Fray Juan Suárez y un servidor de vuestra majestad, Cabeza de Vaca. Llegaron a la isla de Santo Domingo, donde abandonaron la expedición unos 140 hombres. El gobernador decide partir para Cuba a fin de proveerse de armas y caballos y reclutar a más gente. Después envía a Cabeza de Vaca al puerto de Trinidad, a unas 100 leguas de Santiago de Cuba, para recoger más provisiones. Llegados allí, los pilotos de los barcos aconsejan recoger con la mayor presteza los bastimentos, porque el puerto era muy malo y se solían perder muchos navíos. Tenían razón. Una terrible tormenta deshace los barcos y con ello se pierden unos 70 hombres que no quisieron bajar a tierra sin hacer caso al consejo dado por Cabeza de Vaca. Era la primera tormenta. La Florida anterior a su descubrimiento era una tierra ancha y larga, envuelta en la sombra de unos trágicos fracasos que la regaron con sangre española. Al sur se sabía que limitaba por el gran océano y la gran isla de Cuba. Al levante iba a descabezar con tierra de los bacalaos. Y al poniente tocaba con las provincias de las 7 ciudades de Cíbola que tantos buscaron y que nadie encontró jamás. La Florida estaba entonces habitada por los tinahuanos, timucúas y semínolas, indígenas gobernados por caciques hereditarios que se creían hijos del sol, y cuya constitución física era muy distinta a la de los débiles indios antillanos. Fuertes, de gran estatura, practicaban la monogamia, y no obstante alimentar sus escasas carnes con maíz, calabazas y pescados, resultaban, según las crónicas, unos temibles arqueros. Como una estampa de lo que fuera la vida de los semínolas, en la Florida se conserva esta histórica villa de Ocalé. Si bien los semínolas habían permanecido en sus territorios durante la estancia de los españoles en la Florida, a la entrega de esta a los Estados Unidos, los pioneros de los casi recién nacidos estados que buscaban nuevas tierras para sus asentamientos se encontraron con la oposición de los indios.
crocodile like this could eat a full-grown man without any problem whatsoever. Okay, in North America, we have 4 poisonous snakes. La política estadounidense, primero oficiosa y después oficial, referente al traslado de los indios a las cálidas tierras del oeste, produjo la rebelión de estos contra la usurpación de sus tierras. Y en el año 1835 estalla la Segunda Guerra Semínola, que fue el conflicto contra los indios más largo y más costoso registrado en la historia americana. In North America. It is named the Eastern Diamondback. It is the largest of the poisonous snakes. You'll reach a length of over 8 feet. He feeds primarily on rabbits and bears its young alive. The young poisonous snake of any species is just as dangerous as the adult. Don't go around picking. La guerra terminó en 1842. Las tierras concedidas por los Estados Unidos al pueblo semínola componen actualmente las reservas de Hollywood, Brighton y Big Cypress en la península de la Florida. When the tongue flips out, it picks up particles in the air as it slips back in. There's a little organ that identifies those particles. That's about as fast as they can run. So if anybody's ever told you that an alligator is extremely fast, able to outrun horses and things like this, you just saw how fast the alligator is. He's not very fast at all. Everybody, or just about everybody, should be able to outrun an alligator without too much problem. Okay? But always stay away from them. I'm going to pick on a couple alligators here and find out which one may be the best. La villa semínola de Ocalé ha quedado como interesante pero simple estampa para el turismo. Okay. Bulldog technique. Place the jaws between your chin and chest. This allows the jaws to be securely fastened by the free hand and wrap around the jaws to the rope. Once the jaws become fastened, you don't have nearly as much to worry about. The jaws remain dangerous. Stay away from that. El piloto Miruelo, que el gobernador Pánfilo de Narváez trajo consigo, metió las naves por los bajíos de Canarreo. Allí estuvieron 15 días. Después de varias tormentas y de haber pasado el Cabo Corrientes, anduvieron en dirección contraria hacia La Habana hasta llegar a unas 12 leguas. Y estando a un día de camino para entrar en el puerto, un temporal del sur los apartó de la tierra y los lanzó contra la costa de la Florida. Habían llegado. Era martes, día 12 de abril de 1528. Y fuimos costeando la vía de la Florida. Y Jueves Santo surgimos en la misma costa, en la boca de una bahía al cabo de la cual vimos ciertas casas y habitaciones de indios.
Era la bahía de Tampa. Tampa, la aldea india que descubriera Pánfilo de Narváez en esta expedición y que fuera destruida posteriormente por los indios, fue reconstruida de nuevo por Hernando de Soto en 1539 y se convirtió durante la Guerra Semínola en Fort Brooke, destacada base de avituallamiento. En el curso de la Guerra de Secesión, fue conquistada por las fuerzas de la Unión. Y más tarde, su puerto, sitio de arribada de los descubridores españoles, fue centro de embarque de tropas hacia Cuba durante la Guerra Hispano-Norteamericana en el año 1898. En lo que fuera el Hotel de la Bahía de Tampa, construido por Henry Plant, pionero del ferrocarril en la Florida, y actualmente Universidad de Tampa, se encuentra una piedra como homenaje a los primeros hombres blancos que pisaron estas costas de la Florida: la expedición de Pánfilo de Narváez. En nombre de Su Majestad el Rey de España, tomo posesión de la tierra de Florida. No entréis en esta tierra de maldición. Ninguno saldrá vivo de ella. El día 1 de mayo, Pánfilo de Narváez reúne a sus oficiales y les manifiesta que ha decidido dividir la expedición. Él y el grueso de la armada irían por tierra en busca de lo que los indios les habían indicado como Apalache. Los navíos y una tripulación reducida se dirigirían en busca del puerto que, en opinión de los pilotos, estaba muy cerca de allí. Cabeza de Vaca discrepa alegando, entre otras razones: Los pilotos no andan ciertos, ni se afirman en una misma cosa, ni saben a qué parte están. Además, no tenemos lengua para podernos entender con las gentes que encontramos. La mayoría de los oficiales apoyan al gobernador y Cabeza de Vaca pide que quede testimonio de su oposición. A lo que el gobernador replica que, estando la mayoría de los oficiales de su parte, Cabeza de Vaca no es quien para hacerle tal requerimiento, y puesto que ponía tantas trabas y temía entrar en tierra, se quedase en los navíos y se hiciera cargo de ellos. Cabeza de Vaca no acepta. No quería dar ocasión a que se dijese que, como había contradicho la entrada, me quedaba por temor. Y mi honra anduviese en disputa. Y que yo prefería más aventurar la vida que poner mi honra en esta condición. Señor Madariaga, vamos a intentar retratar a aquellos hombres. Quizá en 3 preguntas. La primera sería: ¿cómo son, cómo eran esos expedicionarios? La segunda, ¿qué representaba el futuro para ellos? Y en fin, la tercera,
en ese vivir desviviéndose, qué impulso les movía, de qué ambición sacaban fuerzas. ¿Cómo eran? Yo no creo que obedecieran a un tipo uniforme. Son gentes sencillas, gentes sobre todo fuertes, naturalmente muy viriles, muy acostumbradas al sobreesfuerzo, a imponerse a los obstáculos por 7 siglos de ejercicio en lo que se haya llamado la Reconquista. Y tienen, naturalmente, entre ellos los hombres fuertes, los hombres súper fuertes, de mayor inteligencia, de mayor capacidad, de mayor voluntad, cuyo prototipo, en mi opinión, quizá el europeo más grande entre los hombres de acción que Europa ha dado, ha sido Hernán Cortés. En cuanto a cómo veían el futuro era el cielo, era salvarse, era salvar su alma. Por eso los acontecimientos de este mundo disminuyen en importancia. Y hay que tener en cuenta este elemento muy importante, que es un elemento espiritual, para comprender no solo que el español fuera valiente, fuera bravo, porque siempre lo ha sido, sino que fuera despreciador del peligro, aun cuando ya no era necesario exponerse al peligro, porque ¿qué importa lo que va a pasar ahora si lo que verdaderamente importa es lo que va a pasar más allá? De modo que esta visión del más allá es fundamental en la comprensión del valor extraordinario de los españoles. Y estos dos elementos, el elemento que pudiéramos llamar de entrenamiento de los 7 siglos de guerra de la Reconquista y el elemento del más allá, explican su actitud para con los obstáculos naturales. Cuando a Almagro le dicen los indios, ¿cómo? Ir a Chile en invierno. Pero si no puede, eso no puede ser, eso no lo ha hecho nadie. Almagro contesta, eso no lo han hecho nadie, pero lo harán los españoles. Para nosotros la naturaleza tiene que obedecernos a nosotros y no nosotros a ella. Hay en el fondo de todo esto, evidentemente, una circunstancia excepcional, y yo creo que se debe a que eran hombres que nacieron grandes. ¿Por qué nacieron grandes entonces? Pues es posible que estas sean cosas que prepare la creación divina en fondos que nosotros todavía no hemos penetrado. Pero es evidente que, por ejemplo, Napoleón encontró un grupo especial de hombres para dirigir a sus ejércitos. Es evidente que Bolívar encontró un grupo especial de hombres. Es decir, que cada vez que se produce un hecho histórico que no va a ser normal, sino que va a ser un poco más grande que lo normal, parece como que la naturaleza prepara a los hombres que tendrán esta labor. Creo que cuando las personas más pequeñas, las personas que por su pequeñez están reducidas a ratas de biblioteca, a consultar libros, a escribir detrás de un... Estas personas han descrito estas ambiciones de esos hombres que hicieron los descubrimientos colosales que hicieron, porque las cosas de cabeza de vaca, por ejemplo, son increíbles. Cuando los describen como personas que meramente buscaban el oro, empequeñecen esta plenitud que estos hombres buscan, porque ellos mismos no sienten esa plenitud. Y no es posible que el pequeño mida al grande, porque para medir al grande hay que tener el tamaño del grande. Y por eso hay que considerarlos en su historia personal, encuadrada en su historia nacional. Y el hecho es que aquí hay una generación de hombres que al llegar a Granada se encuentran que ya está todo hecho. Ya no hay, como decía en su famoso elegía Jorge Manrique, ya no se puede ganar el cielo matando moros, ya no quedan moros que matar, ya están todos en África. Hay o que irse a África y buscar por el África la cristianización de África, o, como quiere Cristóbal Colón de repente aparecido, llevárselo todo a América y hacer la cristianización de América. Estos hombres tienen la elección para realizar su grandeza de irse a África o de irse a América.
y allí se encuentran los unos con el sur, los otros con el norte, pero todo, tanto los unos como los otros, en una naturaleza muy grande, mucho más grande que la naturaleza europea, donde los ríos son mucho más grandes, los montes mucho más altos, las dificultades mucho más arduas. ¿Se puede decir, pues, don Salvador, que esa gran naturaleza ha inspirado a aquellos hombres? Desde luego, para mí las dimensiones de la naturaleza en el Nuevo Mundo han sido de gran inspiración. No hay que olvidar que aquellos hombres iban con una imaginación virgen y dispuestos a aceptarlo todo, que árboles que se movieran, animales que tuvieran formas inauditas, y por consiguiente toda esta expansión de su imaginación venía a corroborar lo que ellos llevaban dentro, es decir, un ser más grande de lo que veían que eran, y por consiguiente un ser ambicioso para realizarse en toda su plenitud. Con buena voluntad histórica, se podría estudiar de una manera mucho más profunda e inteligente a estos españoles que en el espacio de 60 años descubrieron, conquistaron y poblaron un imperio. Para estos hombres era esencial una cosa: poblar. Alzar un pueblo que fuera el embrión siglos más tarde de una nueva nación con cultura y habla españolas. Quien no conseguía esto era un fracasado a pesar de todas sus victorias militares. De aquí nace aquel hambre de territorios pese a las muchas dificultades. Y aquella fiebre expansiva que anima a los españoles y los diferencia de los posteriores colonos ingleses, más fríos, más lentos y quizá más seguros, que permanecen en un área muy reducida de la costa atlántica durante mucho tiempo antes de iniciar la expansión hacia el oeste. El 25 de junio, una noche después de la festividad de San Juan, llegaron a Apalache. La miseria y la pobreza de Apalache, nada comparable a la moderna ciudad de Tallahassee, no invita a poblar a los españoles, que se retiran volviéndose a la costa. Esta ciudad, actualmente capital de la Florida, fue durante mucho tiempo conocida por el nombre de Apalache. En el año 1600, los españoles establecieron misiones franciscanas a través de todo el norte de la Florida. En el área de Apalache se estableció la misión de San Luis de Talimali. Durante lo que se dio en llamar la Guerra de la Reina Ana en el año 1704, el coronel James Moore de Carolina del Norte, con una tropa formada por soldados ingleses y por indios, hizo una incursión contra San Luis de Talimali, destrozando la misión y provocando que los indios apalaches que vivían junto a ella abandonasen el lugar. De aquí viene el nombre indio de Tallahassee, que significa ciudad abandonada. Fue en el mes de marzo de 1824 cuando Tallahassee fue designada capital de la Florida. Williams Simmons a caballo desde San Agustín y John Lee Williams navegando desde Pensacola fueron designados por el gobernador Duval para encontrar un sitio de reunión que fuera agradable y al mismo tiempo centro entre las dos importantes ciudades de la Florida, San Agustín y Pensacola. Así, este lugar recorrido por la expedición de Pánfilo de Narváez 300 años antes, se convierte en el lugar para la primera reunión del Consejo Legislativo del Estado de Florida en noviembre del año 1824. En su camino hacia la costa, la expedición sufre una extraña enfermedad que tiene carácter de epidemia. San Marcos de Apalache. Aún queda como recuerdo, en estos restos de lo que fuera el fuerte de San Marcos de Apalache, la bandera que ondease en todas las posesiones españolas hasta la retirada de España de estas tierras.
En la confluencia de los ríos San Marcos y Bacula, no lejos del Golfo de México, se encuentra el histórico lugar de San Marcos de Apalache. Quizá fuera este el sitio exacto a donde llegó la expedición de Pánfilo de Narváez después de pasar por Apalache. San Marcos ha mantenido vivo el recuerdo de la historia, y aquí y allá nos da las fechas exactas de su fundación y las vicisitudes de este fuerte a través de más de 300 años de historia, cuyo principio marcaron las expediciones de Pánfilo de Narváez y Hernando de Soto. Los ataques indios y los actos de piratería no faltaron, e incluso en el año 1800, Williams Augustus Bowles, un oficial inglés que se convirtió en indio Creek, se proclamó a sí mismo rey de la Florida y a la cabeza de 400 indios atacó y capturó el fuerte de San Marcos. Una flotilla española puso fin a ese reinado. Más tarde, el general Andrew Jackson invadió el territorio. El fuerte también sirvió durante la Guerra de Secesión Americana. Los confederados construyeron defensas sobre las ruinas del primitivo fuerte. Hoy se mantiene este museo para enseñanza de la historia. Tras una reunión angustiosa del gobernador, mantenida por estos lugares, se deciden por lo más difícil: construir unos navíos en los que poder escapar. Sin herramientas, sin hierro, sin fragua, sin estopa, sin brea. Era preciso un milagro, el que surgió tras una noche de insomnio. Un marinero que había en la compañía dijo que él podía hacer unos cañones de palo y con cueros de venado construir los fuelles. Fue la primera fragua en esas tierras y el primero de los astilleros. Los hierros de estribos, espuelas y ballestas se convirtieron en herramientas. El 22 de septiembre, las 5 barcas, empezadas el 4 de agosto, estaban dispuestas para partir de la Bahía de Caballos. El astillero de Bahía de Caballos había cumplido una excelente faena. Sus barcos resistirán las peripecias de un recorrido de 400 millas en medio de un mar desconocido y, lo que es peor, sin tener conocimiento del arte de marear. Tormentas, sed, hambre, angustia, alucinaciones, vértigos, toda la gama de terrores que compone la agonía, sufren los expedicionarios desde la Bahía de Caballos hasta la desembocadura del Mississippi o Río del Espíritu Santo, que así había sido bautizado por Álvarez de Pineda. Al cabo, Álvar Núñez, en su barca, descubre las bocas de este gran río que endulza las aguas del mar con sus anchas corrientes, el Mississippi. Mas un fuerte viento norte, un huracanado terral los aleja de la costa, dispersando las barcas. ¡Señor! ¡Se aleja una barca! Vayamos tras ella y así seguiremos juntos el camino que Dios quiera. Está ya muy lejos, y si perdemos tiempo en llegar hasta la tierra, moriremos de hambre. ¡Seguidme vosotros! Señor, puesto que tenéis los mejores remeros, echadme un cabo. Los míos están extenuados. ¡No puedo! Señor, ¿qué debo hacer? Ya no es tiempo de mandar unos a otros. Que cada cual haga lo que mejor le parezca para salvar su vida. Que yo ansí lo entiendo de hacer. Este es el fin, la desintegración de la expedición a la indomable y trágica Florida.
La barca de Andrés Dorantes y Alonso Castillo desaparece. La del comisario y contador vuelca. La de Peñarosa y Téllez se une a Cabeza de Vaca y al fin una zozobra y otra embarranca en la orilla. Estaban en la isla de Malado. 5 leguas de largo por media de ancho tiene esta isla y forma parte del cordón litoral arenoso que se extiende al sur de la bahía de Galveston. Litoral de costas bajas con anchas bahías irregulares que es anegado por las mareas altas. Acertó en verdad aquella morisca de hornachos que en España predijo a Pánfilo de Narváez que habría mal fin su flota y que pocos escaparían de los que saliesen a la tierra donde él iba. Fernando de Esquivel contó el fin del gobernador. Reunidos en tierra, Narváez, al ver a su gente alborotada por tantas calamidades y desastres, se metió en su barca con el maestre y su paje a pasar la noche en ella, ya que aquel lugar se le antojaba más seguro. Pero el viento se hizo tan recio y poderoso que la arrancó y sacándola al mar desapareció para siempre, sin que se tuviera más noticia ni de ella ni de sus tripulantes. Con la ayuda de los indios se reponen algo los náufragos y al encontrarse con otros supervivientes de otra de las barcas, la arreglan y vuelven a echarla a la mar con tan mal hado que se hunde inmediatamente. Deciden que los 4 más sanos y vigorosos de entre ellos vayan andando por la costa hasta el lejano Panuco mexicano, guiados por un indio, a reclamar auxilio para los náufragos. Quedaron los otros náufragos a la espera de una remota salvación. Pero el frío, el hambre, incluso llegan a comerse los unos a los otros en algunos de los grupos, y las enfermedades hacen que estos hombres se vayan diezmando día a día. Un grupo de 13 decide también probar fortuna y dirigirse hacia Panuco. Ciudad de Galveston. Cabeza de Vaca es abandonado a su suerte y a su enfermedad, junto con Lope de Oviedo y Jerónimo de Alariz, que moriría más tarde. Debería tener Cabeza de Vaca una salud a prueba de todas las calamidades, pues mejora y logra escapar de su esclavitud para convertirse en una especie de curandero y mercader ambulante. Durante 6 años hace estos menesteres con la única finalidad de sacar de la isla de Malado a su amigo Lope de Oviedo. Al cabo, tras 6 años de terrible espera, el fiel amigo lo saca de la isla llevándoselo a la costa como pudo, pues para colmo de males, Lope no sabía nadar. Inician la marcha hacia México. Unos indios les dan noticias de haber visto a 3 cristianos que están de esclavos en otra tribu. Con esta noticia renace la esperanza. Cabeza de Vaca, después de haber sido abandonado por su amigo Lope, que retorna con unas mujeres indias, los encuentra. Son el capitán Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estebanico el Negro, así llamado por ser un moro africano, los únicos supervivientes de los 13 que habían partido dejando a Álvar Núñez solo y enfermo. Dimos muchas gracias a Dios de vernos otra vez todos juntos. Y ese día fue uno de los de mayor placer de todos los días que habemos tenido. Así escribe Cabeza de Vaca en el libro de los naufragios. Deciden la fuga, pero para evitar que los indios, sus amos, les maten, tienen que esperar una ocasión propicia. Desde la ya lejana Florida, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus 3 compañeros, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estebanico el Negro, quizás el primer hombre de color en esta parte del continente, inician el camino. Cuatro nombres famosos para la historia americana. Habían atravesado andando en su mayor parte todo el sur del continente norteamericano, la Florida, Mississippi, Texas. Habían cruzado el Río Grande por El Paso y entrado en el estado de Chihuahua hasta Sonora. 2000 leguas durante 8 largos años. Hasta el 23 de julio de 1536,
fecha en que finalizaron su largo y azaroso viaje. Cabeza de Vaca, Dorantes, Castillo y Estebanico el Negro. El río Mississippi guarda en el secreto de su lecho muchos de los sufrimientos y pesares de los españoles que se atrevieron a llegar desde la indomable Florida hasta él. No pudieron cumplirse las disposiciones testamentarias que hiciera Hernando de Soto para que su cuerpo fuera enterrado junto a los restos de su madre en la iglesia de San Miguel de su ciudad natal, Jerez de los Caballeros, y su cuerpo descansa en el lecho del Mississippi. Jerez de los Caballeros. Hernando de Soto nace aquí en el año 1500 en el solar de los Méndez Soto. Muy joven se enrola en la expedición de Pedrarias Dávila. Después pasa al Perú y fue el primero en entrevistarse con el emperador Atahualpa. Fue contrario a la prisión y muerte de Atahualpa llevada a cabo durante su ausencia, cosa que recriminó con rudeza a Pizarro. Su carácter audaz y de quiméricos ensueños se exalta con los relatos de Cabeza de Vaca. Casa en Segovia con doña Isabel, hija de Pedrarias Dávila. El 20 de abril de 1537 pactó las capitulaciones con la corona. Sería la isla de Cuba la plataforma para la expedición. El 18 de marzo de 1539 parten de La Habana y el día 25 del mismo mes llegan a la bahía de Tampa, la misma bahía a donde había llegado la expedición de Narváez. En esta bahía, un monumento dedicado a Hernando de Soto. Y junto a él, una réplica de lo que sería la ciudad de Ucita, donde de Soto sufrió el primer ataque de los indios. La bandera, la cruz, el arco y la pólvora. Todo es una manera de recordar y enseñar la historia en los Estados Unidos de América. La suerte había favorecido a Hernando de Soto, pues encuentra al soldado Juan Ortiz, ignorado superviviente de la expedición de Narváez y esclavo martirizado desde entonces por el cacique Irrigigua, pero a quien una de sus hijas salva de las iras paternas. En la Universidad de Tampa, junto al árbol donde se dice tuvo la primera entrevista Hernando de Soto con los indios, una piedra como recuerdo. La expedición de Hernando de Soto, una de las más preparadas y mejor organizadas, había de ser una marcha desesperada tras áureos e imaginarios fantasmas. Desde la Florida pasando por Georgia y las dos Carolinas, llegando a las tierras de los Cherokees, haciendo una especie de lazo para pasar por las tierras de Tobacco Road y seguir hasta Alabama.
tener una terrible batalla en Mabila, la Mobile actual, y buscar nuevamente las riberas del Mississippi. Comienza al fin a poblar con la gente que aún le queda, pero el trágico destino de esta entrada va a cumplirse. El día 20 de junio de 1542, Hernando de Soto cae vencido por una calentura. Se enterró su cuerpo de noche y en secreto, tratando de engañar a los indios. A pesar de esto, viendo la tropa que los indios recelaban, temió que la tumba de su capitán fuera profanada y su caudillo desenterrado. Y así, decidieron sepultarlo en las aguas del Río Grande. Simulando faenas de pesca, se sondeó el río. Tenía 19 brazas de hondo y 1/4 de legua de ancho, medidas que no les parecieron suficientes para su capitán. 16. 17. 18. 19. Vaciaron el tronco de una gruesa encina y allí depositaron y encerraron el cuerpo de Hernando de Soto. Todo un caminar sin objetivo fijo. Una lucha incesante con tribus hostiles, sin conseguir las soñadas riquezas y sin lograr poblar. Errante por las llanuras del sur de los Estados Unidos. Empresa inútil en sus objetivos, pero de gran interés geográfico y que puso de relieve una vez más el heroísmo, la audacia, la incansable e inflexible tenacidad de Soto y sus hombres. Se olvida muchas veces, cuando se traza el crecimiento de los Estados Unidos, partiendo de la colonia de Jamestown, fundada en el año 1607, que los relatos geográficos de la expedición de Hernando de Soto fueron los que animaron a la Compañía de Virginia para invertir en la colonización de esas tierras y así hacer que la colonia de Jamestown renaciese. Todo un caminar. En el centro del río, allí donde las aguas eran más profundas, sepultaron el cuerpo de su capitán. Y a orillas del Mississippi, una singular ciudad franco-española, Nueva Orleans.
La ciudad que en el espacio de 21 días cambió 3 veces de bandera. Toda la costa del Golfo de México está llena de hazañas, trabajos y sufrimientos de los descubridores españoles, que son fiel reflejo de aquellos que tuvo España durante todo el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero lo real y lo irreal de la gigantesca obra española ha formado una nebulosa, de la cual siempre se ha escogido la parte que podía perjudicar más a España. Y así, las hazañas de muchos de estos descubridores han quedado en el olvido o han sido mancilladas con el oprobio.